Imashinaya mashikuna allipunlla allichishallituta tukuykuna allishamushka kaichi kai sumak rikuyma. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. El día de hoy quiero compartirles lo que son los meses del año en Quichua. Así que amigos, comencemos. Bueno, primero lo primero. Lo que debemos saber es meses del año, ¿cómo se dice en Quichua? Mes en Quichua se dice quilla, año se dice huata. Así que tenemos huatapa, quillacuna. Ahí está, huatapa, quillacuna significa meses del año. Aquí tengo lo que es el calendario, por acá tengo los 12 meses del año. Así que vamos a ir viendo cada uno de ellos cómo se dice en Quichua. Aquí tenemos el mes de enero, que es el primer mes del año, que en Quichua se dice cuya. Ahí tenemos cuya. Febrero en Quichua se dice panchi. Tenemos panchi. Marzo, amigos, se dice paucar. Paucar. Por eso es que celebran el famoso Paucarraimi, ¿no? Que es la fiesta en agradecimiento a los productos que ya están en la etapa de florecimiento, ya en sus primeros frutos. No se trata de eso este video, así que continuemos. Abril, amigos, se dice Airiwa. Airiwa. Mayo, amigos, se dice Aimurai. Aimurai. Estos dos son casi parecidos, pero cuidado, se vayan a confundir. Solo es cuestión de tener en cuenta nada más. Airiwa y Aimure. Junio, amigos, se dice Raimi. Raimi. Aquí se celebra lo que es el Inti Raimi, que ya mismo estamos cerca. El próximo mes es el famoso Inti Raimi. Agradecimiento al Taita Inti, al Padre Sol. Julio, amigos, se dice Situa. Situa. Agosto, amigos, se dice Carua. Carua. Septiembre, amigos, se dice Cusqui. Septiembre se dice Cusqui, amigos. Octubre se dice Huayru. Y noviembre se dice Sasi. Y diciembre, el último mes del año, se dice Capaj. Aquí se celebra lo que es el Capagraimi, ¿no? El Capagraimi es también uno de las 4 fiestas andinas. Aquí ya tenemos lo que es todos los meses del año en Quichua. Huatapa Quillacuna, meses del año, recuerden que es enero, Cuya, febrero, Panchi, marzo, Paucar, abril, Airiwa, mayo, Aimuray, junio, Raimi, julio, Situa, agosto, Carua, septiembre Cusqui, octubre Huayru, noviembre Sasi y diciembre es Capagame. Y bueno, comenten acá abajo cuál es el mes de su nacimiento. Déjenlo en los comentarios que lo estaré leyendo. En Quichua, obviamente, ¿no es cierto? Así que amigos, espero que les haya gustado este pequeño video. Recuerden compartir, dar like y seguir esta página también. Y nos vemos en un próximo video. Kaya mincha kunakama mashikuna aliya yayipaichi. Shugumanta shuk tuman napaita kikinkunama chayachini.